Durante estos últimos domingos hemos acompañado a Jesús con sus discípulos. Iban camino, subiendo a Jerusalén. Jerusalén está en una meseta, entre unas montañas allí en Judea. Y desde Galilea Jesús va con sus discípulos y hemos visto las enseñanzas que les iba dando, cómo tienen que utilizar el dinero, por ejemplo, cómo tienen que rezar. Hoy lo encontramos a Jesús ya con sus discípulos en Jerusalén. Y está allí, en los aledaños del templo. Y se encuentra con los saduceos y los fariseos, que eran los grupos religiosos más importantes en el tiempo de Jesús. Los saduceos eran la élite financiera. Tenían, pues, los que más dinero, ocupaban los puestos importantes en la administración y también en toda la administración del templo. El sumo sacerdote era saduceo. Pues bien, este grupo religioso no creía en la resurrección, porque no venía en la Biblia, según ellos. En la Biblia para ellos verdadera, que la formaban los 5 primeros libros, los del Pentateuco. Luego estaba el grupo de los fariseos. Estos sí creían en la resurrección, porque la resurrección se incorporó en la Biblia bastante tarde, hacia el siglo II antes de Cristo. Hoy hemos visto cómo en este libro de los Macabeos ya aparece la resurrección, en esta madre con sus 7 hijos que son arrestados por seguir la ley, por no comer carne de cerdo, y el rey de aquellos tiempos era un rey helenista que quería introducir, pues, la cultura griega entre los judíos, y se encontró con esa oposición. Los judíos, algunos querían mantenerse fieles a la ley de Dios y algunos, pues, fueron martirizados. Y el texto nos dice ya que esos hijos con su madre esperaban la resurrección. Así pues, en la historia de Israel, la resurrección es algo que se incorpora tarde. En realidad, los judíos lo que esperaban era pasar de generación en generación a través de los hijos. Y si pudiese ser dejándoles muchos bienes, mejor. Eso es lo que creían los saduceos. Por eso acumulaban bienes. Eso es lo que creen y siguen creyendo hoy muchos judíos. Por eso los encontraremos a muchos de ellos, pues, en los bancos y en la élite financiera de nuestro mundo. Por eso también se comprende cómo una de las maldiciones de la Biblia era una mujer estéril, porque no podía dar continuidad, porque no podía tener hijos y no podía transmitir, pues, la semilla cada generación. Pues ahí se encuentra Jesús en medio de estos grupos y salen los saduceos a ponerle como una pregunta trampa, como si dijésemos una pregunta para ridiculizarle. Utilizan lo que llaman la ley del levirato, una ley propuesta por Moisés en la cual creían los saduceos y los fariseos, que resulta que si una mujer casada se le moría el marido y quedaba sin hijos, el hermano del marido podía tomarla como esposa para dar continuidad a la familia, para que pudiese tener hijos. Y así los bienes quedaban dentro del núcleo familiar. Y estos saduceos le proponen a Jesús, para ridiculizarle, esta posibilidad de que una mujer vaya pasando de hermano en hermano, que van muriendo sin tener hijos. ¿Y de quién va a ser mujer en el cielo? Los saduceos dicen: qué ridículo, no puede ser, no puede haber resurrección, porque una mujer con 7 maridos, eso puede ser una locura en el cielo. Claro, Jesús no entra a defenderse de esta trampa que le ponen, de esta propuesta ridícula. Jesús va al meollo y dice que sí que hay resurrección,
y que los que resucitan, ojo, los que sean dignos de resucitar, esos serán como ángeles, ya no se casarán, ya no tendremos necesidad de perpetuar la especie, no tendremos necesidad de casarnos. Lo que contará en el otro mundo será el amor y la caridad. Y la visión de Dios satisfará todos nuestros deseos. Jesús, tan listo él, retoma la pregunta de los saduceos, que solo creían en los primeros libros de la Biblia, como creían en el Éxodo, donde está el pasaje de Moisés con la zarza ardiendo. Y allí se muestra Dios diciendo: yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús les dice a los saduceos que sí creen en ese pasaje. Dice: recordad a Moisés, que recibió de Dios el nombre, y era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué significa esto? Abraham, Isaac y Jacob no hubiesen sido nada, es decir, hubiesen pasado como personas normales si Dios no los hubiese recreado. Abraham pasó a llamarse Abram, los hubiese recreado poniéndole como jefe, como primer creyente. Isaac salvándolo de aquella prueba que le había puesto Jesús en el monte Moria, que iba a matar a su hijo. Isaac, de la misma manera, recreando a estas personas directamente por la gracia de Dios. Son, pues, personas vivas. Jesús, como siempre, con su sabiduría, sale del entuerto muy bien parado. Falta el último versículo de este pasaje, en el cual dice: estaban los fariseos y felicitaron a Jesús de la respuesta. Claro, los fariseos sí creían en la resurrección y ahora están contentos con Jesús porque se ha puesto de su lado. En fin, como veis, siempre en los grupos religiosos en tiempo de Jesús, sus luchas, sus controversias, unos y otros lo condenarán, porque Jesús se muestra libre de todos esos condicionamientos de la ley y va a lo fundamental, al Dios que nos crea por amor y nos recrea y resucita por amor. No es de vivos, dice Jesús, no es de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Cuando se redacta este pasaje, cuando Jesús tiene esta controversia, todavía no se habría dado la resurrección de Jesús, lógicamente. Para nosotros los cristianos, todo este pasaje viene a reafirmar nuestra fe en la resurrección, porque Cristo, el Hijo de Dios, ha resucitado. Y con Él, nosotros, según sus promesas, resucitaremos también. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que resucitó a su Hijo primogénito, y esperamos que nos resucite a nosotros. Reavivemos, pues, nuestra esperanza, queridos hermanos, en este domingo, con este pasaje del Evangelio y, sobre todo, descansando en las promesas del Señor, que se cumplirán, que se van cumpliendo a lo largo de la historia.